¿Cómo están? ¿Qué dicen? Gracias por continuar con nosotros. Espero que hayan disfrutado las colaboraciones de Anita Vázquez, de Narrativas, así como también de César Pineda. Muchas gracias, por supuesto, por continuar aquí en este su canal, en su comunidad, en donde saben perfectamente todo, absolutamente todo mundo cabe y todas las opiniones son válidas. No tenemos que estar siempre de acuerdo en todo. Habrá opiniones y más en este momento en donde se requiere el debate, se requiere los diferentes puntos de vista. No se requiere quien piense de una forma lo diga, yo pienso de esta manera y yo estoy a favor de esto y yo estoy en contra de esto. Me parece que eso es muy importante, muy, pero muy importante. Estamos cerrando esta etapa de comentarios sabatinos, digámoslo así, no con lo siguiente. El mundo es multipolar, lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Estamos ante un escenario totalmente nuevo, digámosle de esa forma, más no desconocido. Ya en otras ocasiones el mundo se ha dividido en potencias. Es cierto, no es algo muy común, pero ya tocó en un mundo en donde permeaba la presencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, sobre todo cuando vino la etapa de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que espero que les haya gustado la cápsula que subimos el día viernes. Sin embargo, la URSS nunca alcanzó el poderío económico que tiene China. No sé si bélicamente. Ahí me faltan datos, sobre todo porque en realidad nadie sabe cuál es el poderío que tiene China. Pero no sabemos si bélicamente. Lo que sí es que económicamente nunca lo tuvo. Hoy China es la primera potencia mundial en materia financiera. Está por encima de los Estados Unidos. Hace unos días China y Rusia se reunieron sus mandatarios y consolidaron su alianza, una alianza que tiene muchos años, que ha permitido que China se convierta en el principal aliado comercial de Rusia y que éste incremente significativamente su presencia en esta materia con el país asiático. Son dos mercados enormes, enormes por donde se le quiera ver, que podrían ser un continente cada uno de ellos, y que por esa simple razón ya les dan una tesitura diferente a cómo se comporta Europa e incluso la propia América Latina en relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Trump, como se da cuenta que sus prácticas gangsteriles no funcionan, pues entonces lo que hace es comenzar a guiñar ojos. Ya dice que va a bajar los aranceles a China 80%, aun y cuando China dijo bájalos 0%. Y entonces negociamos, platicamos y llegamos a acuerdos. Pero antes no debe de haber aranceles, y menos los que impusiste de una manera tan facciosa, de una manera tan tramposa, de una manera pero tan contraria, que lo único que buscan es reventar el crecimiento chino y a la economía china. Esta fotografía de Putin con Xi Jinping no es menor. No es menor porque se da, insisto, en un escenario en donde Estados Unidos y Europa han buscado de todas las formas posibles alejar a estos dos países. Biden lo hizo, acercándose a China y peleándose con Rusia. Trump lo hace al revés, peleándose con China y acercándose a Rusia, en una medida desesperada por parte de un hegemón que se ciega o se niega a aceptar las realidades del nuevo mundo y utiliza a Europa para ir fincando los momentos y los escenarios para enfrentarse a Rusia, ¿no? Por eso el famoso rearme europeo de la mano de los Estados Unidos, con la justificación y el pretexto de que Putin quiere invadir Europa, cuando me parece que Putin no tiene las condiciones para una aventura, ¿no?, de ese tamaño, que significaría una enorme y profunda irresponsabilidad. Y en esta ecuación llega el Papa gringo, que no es tan gringo como muchos quisieran. Prevost, León XIV, es ungido como el representante de la Santa Sede, un hombre que se ha manifestado en contra de las políticas migratorias de Trump, un hombre que se ha manifestado en contra de la manera de manejar ciertos temas por parte de J.D. Vance, un hombre que se inclina mucho más a una política de cooperación, una política de respeto a los demás, una política de tender puentes, una política que busca el desarrollo general, algo más a lo que propone China, a lo que puede proponer los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese momento comienza a crearse ya este eje anti-Trump,
en donde diferentes personajes de peso específico, de influencia en el mundo, juegan un papel clave y con sus discursos, con sus acciones, comienzan a configurarse sin estar implícitamente aliados, en el caso de estos países y el Vaticano, como un lado en donde no opinan, no actúan y no operan como le gustaría al presidente de los Estados Unidos en un reto directo a su propia dominancia. Trump apoyó al cardenal Dolan, un hombre más conservador, apoyó a a uno de los cardenales africanos porque necesitaba al conservadurismo en el Vaticano. Precisamente en esta división mundial que se está gestando y que cada día se consolida más. Necesitaba tener de su lado a la iglesia como en su momento lo tuvo Reagan, como en su momento lo tuvo Bush, como en su momento lo tuvieron otros personajes y presidentes de los Estados Unidos. Sin embargo, le falló el movimiento. Llegó alguien que, por lo menos en lo que se ha manifestado hasta ahora, dista mucho de ser alguien cercano a las políticas de Trump. Lo más prudente, dirían los expertos, es que el Vaticano no se involucrara en ese tipo de situaciones. Sin embargo, yo no creo que pase, sobre todo porque Prevost es de la escuela de Francisco, quien sí se involucró en la política, quien sí hizo política y la hizo en contra de la ultraderecha. La hizo en contra incluso de la propia presidenta italiana, Giorgia Meloni, que todos sabemos es representante de la ultraderecha en esa nación. Entonces me parece que el mundo comienza ya a definirse de una manera en donde Estados Unidos tendrá que jugar sus cartas y tendrá que pensar muy bien cada paso que lleva a cabo, porque de otra manera no solamente perdería la hegemonía mundial, sino también su papel de influir en las discusiones. Un dato que arroja China y Rusia es que en la gran mayoría del porcentaje, de su porcentaje, lo hacen con yuanes y rublos. Es decir, el dólar ya no está en la ecuación. Y esa es una verdadera pérdida de preponderancia y de dominancia por parte de los Estados Unidos. Ojo con eso. Ese eje anti-Trump está ahí, está formándose, está consolidado y no es una cuestión, no es una cuestión física como tal, sino ideológica, en muchos sentidos de oponerte a lo que hacen del otro lado. Ahora, seamos claros también, el trumpismo es una involución ideológica, como lo dice el maestro Carles Manera. ¿Por qué? Porque, a ver, pongamos un poco de contexto. En 1942, William Henry Beveridge, un economista liberal británico, redactó un informe que sentó las bases del estado de bienestar, con una focalización en el ámbito sanitario, la tesis de universalización de las prestaciones médicas. Al texto le siguió otro en 1944 sobre la seguridad social y sus aplicaciones en enfermedad, desempleo y jubilación. Estos dos importantes documentos tenían como objetivo central facilitar un nivel de vida aceptable al conjunto de la población desde su nacimiento hasta la vejez y hacer frente a la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la sociedad y el desempleo. La participación pública era importante y él justificaba este planteamiento que entroncaba con los argumentos que emanaban de la teoría keynesiana y en el sentido que la base financiera para acometer talos objetivos provendría del presupuesto público. En paralelo, la industria nacional saldría reforzada y beneficiada por previsibles incrementos en la productividad y en la competitividad. Clement Attlee, laborista, puso en práctica sobre todo el primero. El primero, no de los documentos del autor, de Beveridge, y tras ganar las elecciones a Winston Churchill al terminar la guerra, este fundamento ideológico económico ha constituido y todavía realmente constituye el gran motor del bienestar en las sociedades arrastradas tras la Segunda Guerra Mundial, incluyendo, no lo olvidemos, a Estados Unidos con el famoso New Deal de 1933, con el impulso de políticas públicas en diferentes campos que persistieron a partir de 1945. Y ha supuesto una guía a seguir para aquellos, obviamente, países, ¿no?, que persiguen mejoras sociales. El proyecto no eludía en ningún sentido un aspecto crucial
para desplegar una fiscalidad progresiva, un factor clave para obtener los recursos perentorios para desarrollar el programa económico social. Es decir, el mantenimiento del estado del bienestar, ya desde sus orígenes, se relaciona de una manera directa con el establecimiento de una fiscalidad centrada en la progresividad y su aplicación observable con datos oficiales entre 1945 y 1980 mejoró el crecimiento económico, la productividad y la competitividad y significó una base económica en la que se redujo la desigualdad y se consolidaron mejoras salariales y sociales, junto a la apertura comercial de los países. Este potente concepto de la significación de lo público, del papel del Estado en la economía y en la contribución del bienestar común, al margen de su intervención para corregir los errores del mercado, es lo que trata de dinamitar el neoconservadurismo, el neofascismo encabezado por Trump, con fundamentos verdaderamente lamentables. Y aunque todavía se sigue discutiendo, ¿no?, las terminologías para referirse sobre todo a lo que se desprende de Trump, de sus acólitos, se llame Milley, se llame Meloni, se llama Erdogan, se llame Elon Musk, se llame como se llamen Boluarte, se llamen como se llamen en Santiago Abascal, en fin, en las diferentes partes del mundo. Lo cierto es que es el neofascismo en contra del estado de bienestar. Eso es lo que busca la llegada del poder de Donald Trump, que está acelerando un cambio involucionista, reaccionario en los terrenos políticos y culturales, con una traslación directa a la esfera económica y el desmantelamiento de lo público de una manera radical. De ahí precisamente que cuando aparecen dos estados fuertes, que yo no estoy diciendo que sean perfectos, porque no va a faltar que me diga, está diciendo que son perfectos, no. No son perfectos, pero son diferentes estados a lo que está proponiendo Estados Unidos. Ujú. Te marca entonces que comienza a enfrentarse una cuestión ideológica, una cuestión que tiene que ver directamente con la disputa de cómo se va a manejar el mundo. El neofascismo ya está ahí. El neoconservadurismo ya está ahí. Ya está operando y ha mostrado claramente sus cartas, que son achicar el estado de bienestar, que es el retorno a un capitalismo desatado, más propio del patrón, ¿no? Del patrón y el empleado, en donde el ganador va a ser siempre quien más dinero tenga. Es la condena de la clase media, es la condena de la clase trabajadora y aparte de la dejación absoluta hacia las capas más desfavorecidas de la población, cuyo estado se explica para los defensores de ese darwinismo económico-social, pues por su falta de capacidad y de esfuerzo. Contra esto último habla el nuevo papa. Económicamente se topa con China, que piensa distinto a la manera de operar de Trump. Bélicamente se topa con Rusia. Políticamente se está topando con el nuevo papa. Entonces, veremos precisamente qué es lo que sucede un poco más, pero el mundo es un hecho, y es un hecho, insisto, esta involución ideológica, involución en un sentido concreto, la negación de cualquier avance económico, social, ambiental, cultural, en el marco de la multilateralidad y la irrupción de un relato presidido por un ultranacionalismo supremacista y una tendencia hacia una revolución en el pensamiento que cercena la capacidad y la posibilidad de disentir, de odio hacia el extranjero, de la búsqueda de la ruina de los vecinos, de la sumisión total hacia un liderazgo de un país que se sabe herido. El declive de Estados Unidos es apreciable desde los inicios del siglo XXI en paralelo al ascenso imparable de China. Pulgares arriba, déjenme su comentario, dejen su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.